Bien, buenos días. Vamos a esperar varios minutos buscando todo el mundo. Félix, escucha un ruido de fondo que no sé si es de alguno de vosotros tres. Mío no. Mío tampoco. Si yo apago el micro, no desaparece. Ahora no se oye nada. Ahora no se oye nada, César. ¿Y ahora se vuelve a oír? No. No, a ver si ha sido un ratito solo. Vale. Ahora sí. ¿Se vuelve a oír? Pero es como que haya alguien hablando por el fondo en algún sitio. No pueden tener los participantes tendrán el micro cerrado, imagino. Sí, claro, ellos solo están como chat. Vale, o sea, no. vale. Solo podemos ser nosotros. Pues yo no soy. Por ejemplo, eso que suena como si a alguien le llegue en WhatsApp y tal. Eso he sido yo. Ah. Que todavía estoy aquí en Euro. Hay 200 personas ya dentro. Sí. Oh, qué miedo. Ya vamos a comenzar. Pues bien, buenos días. Como decía antes, ya a las 11:05 vamos a dar comienzo. Siguen entrando algunas personas, pero bueno, ya estamos por encima de los 200. Y vamos a comenzar hoy esta webinar que tenemos sobre el análisis del decreto 659/2023, por el que se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional. Bien, para ello, hoy vamos a contar con la Fuente, jefe de área del Departamento de Educación y Formación, que va a centrar su ponencia para ahondar un poco sobre el Real Decreto 659 y sobre todo dirigido a los grados C, B y A. Y por otra parte, tenemos nosotros también Santiago García, que es secretario general de CESFO, de Centros de Formación de FP, que dirigirá un poco más la ponencia hacia los grados D. Bien, diciendo esto, también nos gustaría comentar, aunque ya los ponentes lo comentarán, que evidentemente este Real Decreto también va a haber, tenemos que tener en cuenta que ellos se van a centrar sobre todo en el ámbito nacional, con lo cual lo que diga tendrá mucho que ver con todo lo que son las convocatorias nacionales, las convocatorias dependientes siempre del Ministerio, ya que luego también va a haber, o sea, existirá, van a ir normativas y desarrollo, con lo que podremos tener distintas normativas y desarrollo en comunidades. Y bien, una vez dicho esto, vamos a comenzamos la ponencia con César,
que también comentaros a todos que estaremos, hay mucho ruido, no sé. Como hemos dicho antes, intentaremos que la exponencia ronde en torno a los 15 minutos para que luego podamos tener minutos para una ronda de preguntas, de aclaraciones, y las que no podamos hacer de aquí, pues bueno, nos la directamente al ministerio o veremos para responder la por correo. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo, César. Muy bien, pues muchas gracias, Félix. Agradeceros la bienvenida que siempre nos dais a participar en nuestras jornadas, que nos ofrecen la oportunidad de contar que la filosofía y el trabajo que estamos realizando para transformar los sistemas de educación y de formación profesional de este país, que tan necesariamente hemos trasladado desde COE, desde la Confederación de Empresarios, que es tan necesaria para que aquellas personas que se estén formando luego tengan un encaje perfecto o lo más perfecto posible en el sistema productivo. No quiero entretenerme mucho, pero sí que me gustaría daros una visión primero de por qué surge esta ley y cómo se idea, cuáles son los objetivos que busca, para luego tratar de entender cómo la desarrolla el Real Decreto 659. Llegamos al año 2020 con un proceso de transformación en el que el cambio se convierte en una constante y en el que todos los ministerios, desde la presidencia del gobierno a los distintos ministerios que están relacionados con la innovación, la tecnología, la educación, la formación, la economía, la competitividad, se muestran preocupados. Se muestran preocupados porque desde Europa ya nos dicen que a nivel internacional y en todos los países desarrollados nos enfrentamos a unos cambios demográficos y sociales, climáticos y tecnológicos, a un proceso de globalización que en la pandemia vio que genera determinado tipo de ventajas, pero también nos enfrenta a nuevos riesgos, a un nuevo marco geopolítico en los que la inestabilidad que durante varios años, durante casi 40 años, habíamos tenido en el corazón de Europa, se rompe, y otros muchos factores, cambio generacional, disminución de la demografía, envejecimiento de la población activa, que nos enfrentan a nuevas estructuras, a nuevos retos que tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuestas de todos los sistemas. ¿Cuál es la situación que nos encontramos en el 2021? La situación que encontramos en el 2021 es que tenemos una descompensación entre los niveles de cualificación de la población europea. En España, por ejemplo, tenemos medido un 35% de la población activa que tiene un nivel de baja cualificación o ninguna cualificación reconocida, un 25% de nivel medio y un 40% de la población en un alto nivel aplaudimos todo el desarrollo que se ha hecho estos años para mejorar la cualificación, la alta cualificación de la población, pero empieza a mostrar desajustes con las necesidades que revelan el sistema productivo. Sí que es verdad que desde Europa nos animan a mantener las altas tasas de alta cualificación, universidad y los grados de FP superior, pero nos instan a que tomemos medidas para transformar a todo ese colectivo que tenemos, ese 35% de la población de baja o ninguna cualificación reconocida, hacia los grados medios de cualificación que son tan necesarios y cada vez más. La OCDE ya denunciaba que España tenía una cualificación en formación profesional muy inferior al 29%, en España estamos en torno al 12%, muy inferior al 29% de los países de la OCDE, de la media, y algo inferior a los del resto de Europa, que están en torno al 25%. Entonces, nos encontramos en una situación en la que en España, también en Europa, pero me voy a centrar un poco en España en esta presentación, ¿no? Nos encontramos en una situación con un elevado número de vacantes que choca bastante con la elevada tasa de desempleo, especialmente la juvenil, que tenemos hoy en día, con una población activa que se forma muy poco. Tenemos altas tasas de formación, o las mayores tasas de formación están
en la población que se encuentra entre los 35 y los 45 años, pero los jóvenes y los mayores de 45, que son los que tienen la mayor tasa de desempleo, son las poblaciones que menos se forman, con 11 millones de trabajadores sin ningún tipo de cualificación acreditada, una alta tasa de abandono de los estudios, con una insuficiente implementación de los sistemas de formación profesional, especialmente en la parte empresarial, con un reto para desarrollar una formación dual, tanto desde el ámbito de la universidad como desde el ámbito de la FP, que hemos intentado desarrollar en los últimos 10 años y no conseguimos elevar. Tiene éxito a la que se desarrolla, pero se desarrolla muy poco. Sobre educación de algunas de las ocupaciones, sobre todo en algunos segmentos, con población ocupada que ocupa o que ejerce puestos de trabajo que están muy por debajo de la cualificación que tiene, con todos los problemas psicosociales que eso termina desarrollando y con unos resultados muy mediocres, tanto en los informes de PISA de educación como en los de PIAC, que es el equivalente del PISA para las evaluaciones que se realizan de la población trabajadora. Con este panorama, el Ministerio de Educación nos llama a los agentes sociales y nos pide que nos sentemos en la mesa del diálogo social. La Unión Europea, desde la Comisión y desde el Parlamento, exigen que tomemos medidas para reformar nuestro sistema de formación profesional, que después de 40 años es bueno, pero está anticuado, y nos sentamos para hablar durante bastante tiempo sobre las necesidades y las modificaciones que son necesarias. Y fruto de esa mesa de diálogo social en la que se discutió bastante y hubo bastante consenso, nace la Ley 3/2022, que le da un cambio radical a la filosofía de la formación profesional en este país. ¿Cuáles son las características de esa mesa de negociación? Bueno, pretende integrar un sistema completo para tratar de romper con la dinámica que teníamos anteriormente de esta es la formación que se imparte en educación para un periodo inicial, luego se pasa a FP o bachillerato, de ahí saltas a la universidad o no, entras en el mundo de trabajo y hasta que te jubilas. La idea es cambiar completamente de perspectiva, se coloca al ciudadano en la edad y en el momento en que se considera en el centro del sistema y lo que se le pide es que el sistema se integre de tal manera que lo que se pretende es que un ciudadano, independientemente del momento vital que esté viviendo, de la edad y de las condiciones particulares de ese momento, pueda acudir a los distintos sistemas a buscar aquella formación que necesite. Y no solo que pueda acudir, sino que encuentre respuesta a la necesidad. Para ello, se potencian las ofertas formativas. Estamos viviendo o estamos cerca de vivir una publicación enorme de un catálogo diferente de ofertas de formación profesional. Se extiende el carácter dual de la totalidad de la formación. Se desarrollan las modalidades formativas alternativas como la aula virtual, que luego ya os hablarán. Se desarrollan dos herramientas fundamentales que desde Europa nos piden, que es la acreditación de las competencias para esa población de 11 millones de trabajadores sin ningún tipo de acreditación y un sistema de orientación profesional que sea capaz de acompañar al ciudadano, al chaval, al hombre, a la mujer, a quien quiera en cualquier momento de edad para desarrollar itinerarios profesionales que son necesarios. Tratan de potenciar la integración de la innovación en el sistema de educación y de formación profesional, con una mirada también hacia la internacionalización, y se desarrolla una corresponsabilidad, que es la palabra clave, entre los centros formativos, ya sean universitarios o de FP, y la empresa, que se convierte en un agente también formativo. Esto rompe con el sistema anterior, donde los ciudadanos recibían la educación en los centros formativos y acudían al final del periodo formativo a las empresas a hacer lo que se llamaba el FCT, que vosotros conocéis perfectamente, las prácticas en las empresas. Se rompe completamente con esa idea y se construye un nuevo sistema en el que empresa y centro de formación se coordinan para formar conjuntamente a
a los alumnos que acuden al itinerario formativo. ¿Y por qué rompe con todo esto? Bueno, pues porque la nueva ley que se construye, yo lo llamo la ley del TENTE o del LEGO, tiene muy claro que lo que pretende es construir pequeños piezas que tengan o que recojan como unidades de conocimiento mínimas acreditables y que la suma de esas unidades se conviertan en una unidad mayor que vayan aumentando las competencias que van acreditando en cada ciudadano. De esta manera se construye el itinerario formativo o la base formativa de los grados, que es en lo que se basa la nueva ley. El grado A, que es el más pequeño, el que tiene la unidad mínima, es la unidad mínima de aprendizaje que puede adquirir un ciudadano, se acredita parcialmente. La suma de estos grados A conformarían los grados B, que son los certificados de competencia. Es como las actividades, recogen como actividades que son capaces de desarrollar y poner en marcha los estudiantes. La suma de grados B darían como resultado un grado C, un certificado profesional, que acreditaría la capacidad de una persona para ejercer una ocupación. Y así vamos sumando hacia los grados D, que recogen los ciclos formativos de FP, tanto de grado básico como medio y superior, y los grados E, que son los cursos de especialización. Y todo esto se construye bajo la premisa de que se desarrolle el carácter dual de la FP. No me voy a meter demasiado en explicarlo porque lo conocéis, hay distintos tipos en función de la relación laboral que se establece, diferente formación profesional, ya sea general o intensiva, etcétera, que vosotros conocéis mejor que yo porque la estáis impartiendo. Al final, lo que se trata es de construir un ecosistema holístico de manera que las diferentes partes de una misma herramienta funcione de forma conjunta para que el ciudadano sea capaz de adquirir tanto la formación teórico-práctica en el centro de formación y en la empresa, como que pone especialmente relevancia todas esas competencias transversales que yo prefiero llamar competencias sociales y personales, que le dan la capacidad a las distintas personas de hacer las cosas que hacen de una manera determinada. La ley desarrolla de forma teórica bastante este sistema y presenta determinados retos. ¿Cuáles son los más importantes? Para mí los más importantes es que en este sistema que se monta, donde el alumno entra y sale continuamente, realiza su itinerario formativo simultáneamente en el centro de formación y en la empresa, requiere que más de 1.200.000, más 1.300.000 alumnos anuales, más aquellos que procedan de la universidad, encuentren empresas que los acojan para formarse en su interior. Hay una parte en que requiere que haya una interlocución continua y una coordinación bastante buena entre los ministerios de Educación y Trabajo, que estamos todavía trabajando en esta parte. Se requiere de una financiación pública continuada. Hasta ahora, toda la ley de FP y el Real Decreto 659 se está financiando en gran parte con fondos europeos. El año que viene terminan esos fondos europeos. Desconocemos cuál va a ser la fuente de financiación que mantenga todas estas estructuras que estamos creando. Requiere que la empresa y los centros formativos vuelvan a hablarse como antaño se hablaban y que se coordinen de una manera diferente. Igualmente tienen que coordinarse la universidad y el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, para que sean cómplices de distintos sistemas coordinados que terminen consiguiendo el objetivo final, que es darle un servicio integral al ciudadano y mejorar los servicios de orientación profesional. Hay otra serie de retos
importantes en la evaluación, en la calidad, en la innovación didáctica, porque se tratan de poner en marcha nuevas metodologías pedagógicas. El gran reto en el que yo estoy especialmente preocupado por mi trabajo y por mi cargo es el reducir la burocracia que se establece desde el Estado, desde las comunidades autónomas, con todo el papeleo que requiere cualquier cosa. Y un segundo objetivo del que yo me preocupo es que entra en marcha una nueva figura que no existía, que es la del tutor de empresa. El tutor de empresa, que será ese experto sectorial que sabe qué es lo que se hace en cada ocupación y que se apoya en el tutor del centro de formación para diseñar conjuntamente la formación, la adquisición de conocimientos y la evaluación de los distintos alumnos que pasen por el proceso formativo. Luego hay una figura que crea esta ley, que son organismos intermedios, que son potenciadores y dinamizadores de todo este ecosistema, y además se requiere que todos estos cambios se realicen de forma urgente. Las ventajas de la FP Dual. Existen ventajas múltiples tanto para la empresa, que mejora sus sistemas de detección y localización de talento para poder afianzarlo, para el aprendiz, que recibe una formación más ajustada a lo que se está haciendo, se desarrolla mucho mejor las competencias personales y sociales y además se genera un vínculo con la empresa que facilita las relaciones laborales y además para el Estado reduce bastante los costes de la formativos. En todo esto se coloca ya toda la Ley 3, tiene una filosofía bastante, pero se requiere empezar a desarrollarla. Para aterrizarla, comienzan a diseñar acertadamente, desde mi punto de vista, los títulos de formación profesional, al contrario de lo que se había hecho hasta entonces. Lo que se pretende es detectar cuáles son las ocupaciones que se ejercen en el sistema productivo y a partir de ahí desarrollar los títulos formativos que dan respuesta a esas ocupaciones. Bueno, se han creado 10 títulos, o sea, el Real Decreto se desarrolla en 10 títulos con 231 artículos. Todos ellos se orientan en la búsqueda de la flexibilidad para que se puedan realizar actualizaciones de los títulos creados rápidamente y que se dé un impulso a las organizaciones empresariales que puedan activar todas las alertas en el momento en que un título se queda obsoleto. Y esta es la verdadera reordenación de la FP profesional. Vemos que las cuestiones pendientes por resolver todavía es que se produzca una verdadera integración del sistema de FP, por más que la filosofía de la norma es que todos los sistemas estén integrados, no hay una integración real entre educación y trabajo, no hay una integración real entre Ministerio de Educación y comunidades autónomas y no hay una integración real entre las empresas y los centros formativos. Se va mejorando, pero todavía queda camino. La detección de necesidades se convierte en una pieza fundamental y todavía no hay mecanismos claros de cómo realizarla y mantenerla continuamente. Falta una norma que claramente recoja cuál va a ser la financiación y de dónde van a surgir esos recursos para mantener en marcha todo este mecanismo. Una falta de homogeneidad que deriva, vosotros lo vivís en primera persona, de que gran parte del desarrollo normativo se realiza desde las comunidades autónomas y las comunidades autónomas desarrollan en función del territorio y el sector que les interesa, lo que hace que algunos títulos formativos tengan diferencias importantes. Por otro lado, existen aspectos muy positivos que esta ley recoge en el desarrollo del sistema de formación profesional. Primero, porque este sistema de formación profesional se gira, estaba un poco diseñado desde el ámbito más, perdonadme, pedagógico-educativo y gira para darle una solución a toda la población. A toda la población, como os decía, independientemente de la edad, de la situación personal, etc. Entonces, se basa en la acreditación de las competencias de cada uno de los ciudadanos con un sistema de orientación profesional que le acompañe a lo largo de su recorrido
con ofertas acumulables y acreditables que tú puedes ir haciendo en los momentos en que tienes mayor capacidad o disponibilidad para dar una respuesta a la formación a lo largo de toda la vida profesional que requiere Europa, que los sistemas europeos gestionen para ser realmente, para dar una respuesta social de calidad al ciudadano actual, trabajador o estudiante. Las finalidades de la formación en la empresa es completar la adquisición de las competencias profesionales, especialmente de las transversales, conocer la realidad del entorno productivo real, más allá del conocimiento teórico, afianzar las habilidades permanentes de un trabajador o de un futuro trabajador. No solo necesitas aprender una serie de conocimientos y aprender cómo ponerlos en marcha, también es importante aprender cómo poner todo eso en marcha, cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar tu pensamiento crítico, cómo dar soluciones a los problemas con los que te vas encontrando, de forma que cada persona, cada individuo, cada ciudadano sea capaz de desarrollar su identidad profesional para facilitar tu permanencia en el mercado de trabajo o facilitar tu inserción, bien sea en un primer estado o en los distintos cambios profesionales que vivimos a lo largo de la vida. Si yo tuviera que decir qué es lo más y lo menos positivo de esta ley, diría, como positivo, yo me iría a los artículos 175 a 188, que regula por primera vez de una forma clara el procedimiento de acreditación de competencias de la experiencia laboral, ya sea por método, por formación formal, no formal, informal. Por primera vez se establece un procedimiento abierto y permanente donde cualquier trabajador puede acudir a una ventanilla, en teoría, y acreditar lo que sabe hacer para obtener un título, un papel que le reconozca esas competencias. Los artículos 189 a 196 desarrollan el procedimiento por el que se orienta profesionalmente a todo ciudadano que entre a formarse en la formación profesional. Y esto realmente es muy importante porque en las mesas de diálogo en las que estábamos sentados, uno de los grandes problemas que detectábamos es que se está haciendo un esfuerzo enorme por desarrollar nuevos títulos de FP o actualizar los que ya existen, pero falta una difusión y conocimiento por parte de la población de cuáles son esos nuevos conocimientos. Entonces, es fácil tener gente que quiera ser o que sueñe con ser policía, enfermero, astronauta o marinero, no lo sé, o pirata de barco, pero difícilmente vas a soñar con ser soldador de circuitos si no conoces esa profesión y no sabes que existe un título que te prepara para ello. Por otro lado, y esto a nivel más político o filosófico, por fin se crea una Comisión Estatal Estratégica de la Formación Profesional que sustituye de alguna manera la mesa de diálogo social en la que nos hemos sentado para diseñar esta ley, creando un órgano de gobernanza con presencia de las organizaciones empresariales y sindicales que de manera permanente van a ir desarrollando o van a ir evaluando los resultados de esta ley. En otro lado de la norma, los aspectos que nos gustan menos o que son menos positivos. Pues yo creo que todo aquello que separa el sistema, que se ideó de una manera homogénea, homóloga y coherente, hacia aquello que crea disparidad. El artículo 9, por ejemplo, que habla de la formación en empresa, determina que cada comunidad autónoma puede distribuir la formación en las empresas como considere más adecuado para su territorio, los sectores en los que tienen implantados o por cuestiones pedagógicas. Pues lo que parece que está llevando la interpretación de esta norma es lo que a priori se diseñó como una medida de flexibilidad para que las comunidades autónomas pudieran ajustar los títulos a las necesidades reales, se está llevando a la impartición de los títulos con una facilidad más administrativa
que ajustada a la realidad. Por otro lado, el artículo 50 habla de los programas formativos duales en las empresas. No se sabe muy bien a qué se refiere la ley con esto. En la mesa del diálogo social parece que hay una idea ambigua. No se sabe si se quiere abrir la formación que se realiza en las empresas para que puedan enviar a sus trabajadores a los centros de FP, si hablan de formación bonificada para las empresas. No lo ha aterrizado, no queda claro y todavía está pendiente de discusión y de cierre. El artículo 88, por su parte, habla de la formación en empresa. Permite realizar la formación de los grados D básicos desde el primer curso, que se transfiere a que jóvenes de 16 años recién cumplidos tendrían que entrar a hacer la formación, las estancias en la empresa a una edad bastante joven, que parece que está distorsionando o que está poniendo trabas a la disponibilidad de las empresas para acoger este tipo de perfiles, ¿no? Y por último lado, la Dirección Transitoria Quinta del 31 del 12, que regula que hasta el 31 del 12 del 2028 va a haber un proceso de transición en los que se va a poder desarrollar la formación profesional intensiva, la formación profesional a través de beca, pero que a partir del 28 todo va a tener que tender hacia un contrato de formación en el que de momento las empresas no se sienten demasiado cómodas. Y por último, yo quiero pintaros quizás, perdonad si no veis bien la presentación, pero el desarrollo de los instrumentos para poner en marcha esta ley es algo complejo. Y algo complejo que yo lo tengo que leer cada vez, porque si no, no soy capaz de seguirlo y me pierdo con los nombres tan largos y tan confusos. ¿Cuáles son las herramientas y los instrumentos que dan la capacidad para el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas gestionar este sistema y en qué momento nos encontramos? Bueno, pues la ley lo que hace es desarrollar un calendario de implantación a lo largo de 4 años, que está próximo a finalizarse, y un Real Decreto que desarrolla la ordenación, que es nuestro 659. ¿Cómo determina esta ordenación? Pues por un lado crea unos instrumentos de gestión del Sistema Nacional de Formación Profesional, que lo que le permiten es ir llevando el control de qué es lo que existe y cómo se le muestra, crea unas enseñanzas mínimas que son necesarias para poder acceder a este tipo de formación, una evaluación, un Real Decreto de evaluación y acreditación de las competencias básicas para darles acceso y entrada a aquellos que vienen sin título anterior, 7 reales decretos de troceo, que ya no se pueden llamar de troceo y hay que llamar de fragmentación, en los que los grados se segmentan, es lo que os decía de la construcción en Lego, ¿no? O Intente. Se segmentan en distintos grados C, estos a su vez en B y estos a su vez en A, y un reglamento del funcionamiento del Consejo General de la Formación Profesional para hacer realidad una gobernanza social verdadera del sistema, ¿no? En este momento, los instrumentos de gestión del Sistema Nacional de Formación Profesional ya están en marcha, ya existen todos los catálogos que estaban pendientes de publicar, el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, con todas lo que antes llamábamos cualificaciones, ahora se llaman estándares de competencia, ya está regulado, publicado y en marcha. El catálogo modular de la FP, que recoge todos los módulos que se imparten dentro del sistema. El catálogo nacional de ofertas de formación profesional, con todos los títulos que se pueden cursar o que los centros podrían optar por cursar. Y luego se definen los elementos básicos del currículum de formación profesional. Crea y regula los instrumentos de gestión del sistema basándose en 3 registros fundamentales. El Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales o informales. Al final, esto no deja de ser una especie de currículum vitae formativo de formación profesional que el trabajador puede ir acreditando y que queda en registro de lo que está haciendo. El Registro Estatal de la Formación Profesional para el Empleo,
Y el Registro General de Centros de Formación, en el que se supone que todos los centros que impartáis formación profesional, grados A, B, C o D y E, tendríais que estar registrados. Y aquí lo dejaría por no alargarme mucho más. Quedo pendiente de todas las cuestiones que podáis tener y si conozco la respuesta o tengo alguna opinión, encantado de trasladarla. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por tu presentación. Como hemos dicho antes, al final de del compendio de la charla, pues tendremos la sesión de preguntas. Y sin más, pues continuamos con la presentación con Santiago, que nos comentará su ponencia. Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a CECAP. Muchas gracias, César, que bueno, me has dejado sin nada que decir, pero bueno, algo intentaremos decir. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. He visto alguna pregunta en el chat que voy a contestar a ella también porque tiene que ver con lo que... Yo voy, perdonadme, yo no tengo ponencia porque hablo sin ponencias últimamente. O sea, a ver, hablo sin PowerPoint porque no se me da bien y no me gusta. Eso lo siento, pero espero que me entendáis. Como tengo un relojito aquí debajo, voy a procurar 10-12 minutos, como mucho, para que haya tiempo y aterrizar un poco el sistema. En cosas que pueden yo como tengo centros represento una organización con 1.700 centros en toda España, de los cuales de FP pueden ser unos 600 aproximadamente. Algunos de vosotros en CECAP también estáis en CECE. Pues aterrizar 4 o 5 cuestiones básicas sobre el Real Decreto a los centros y luego contestar a vuestras preguntas. En primer lugar, 3 apuntes sobre lo que ha dicho César que creo que son importantes. Primero, corresponsabilidad con las empresas. En ese trato que vais a tener que tener con las empresas ya no existen las prácticas. Olvidaros de la palabra prácticas, por favor. No volváis a utilizar jamás, os lo pido, la palabra práctica. Formación en empresa. Y esto es algo que las empresas han de entender. No van a recibir a alguien formado para que practique e incluso les haga trabajo. Tienen que formar. Esto es muy importante que lo entiendan y que lo entendamos nosotros también a la hora de ver cuál es el valor añadido que nuestros alumnos pueden aportar a las empresas. César ha hablado de la integración, de que falta en muchos sitios. Fijaros que aquí todo se basa en un catálogo nacional de estándares de competencia profesional. Entonces se integra todo lo que está ahí. Lo que no está ahí no está integrado en esta ley. Las especialidades formativas del SEPE no están aquí. Están en otro lado. Entonces, tengamos también esto claro. La integración no es 100%, no ya porque no hay integración entre comunidades autónomas y tal, de lo que hablaré ahora brevemente, sino porque no hay integración, no todas las ofertas están aquí, solo lo que esté dentro del catálogo. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es una integración al 100%. Una pequeña matización a lo que ha dicho César. Este modelo Tente, Logo, Matrioska o como queráis llamarlo, sí, pero con grados A monto un B, con grados B, por acumulación de A obtengo un B, por acumulación de un B obtengo un C, por acumulación de un C no obtengo un D. Ahí se parte el sistema porque hay unos complementos de formación que hacen necesario que el paso del grado C al D requiera algún otro complemento formativo. Porque la integración, el otro problema que tenemos es que aquí estamos integrando algo que antes dependía de trabajo con algo que antes dependía de educación. Y tener en cuenta, la integración se ha hecho a educación, con lo que esto supone de ventajas y de inconvenientes. Educación es un elefante mucho más lento, mucho menos flexible que en trabajo, y eso también de cara a la legislación, de la que voy a decir 2 pinceladas, de acreditación de centros, de docentes y tal, muchos decís, joder, es que nos pedían en trabajo y educación pide menos. Pero esto no es culpa, desde mi punto de vista, no hay que echarle la culpa. Bueno, ahora, ¿cómo es posible? Tenemos que intentar entre todos trabajar juntos, los que proveníamos de un lado y de otro, y sin echarnos el que es que los que venís de educación no sabéis no sé qué, es que los que venís de trabajo no tenéis un máster, es que los otros no sé qué, o establecemos una confianza entre todos o esto no va a funcionar. Esto explica, otra cosa que ha dicho César, claro, diferencia de titulaciones entre comunidades autónomas. La legislación la parte educativa, grados D y E, tiene que seguir la Ley 3/2022, pero tiene que seguir la ley educativa, la LOMLOE. La LOMLOE a la que algunos nos opusimos con megáfonos en las calles. Pero bueno, que en la parte de FP no está mal. Entonces, la LOMLOE dice que en las comunidades autónomas con lengua cooficial, el 50% del currículo corresponde a la comunidad autónoma y en las que no tienen lengua cooficial, el 40%.
en uso de esa autonomía del sistema de comunidades autónomas que tenemos, pues tenemos que tener en cuenta que hay unas enseñanzas mínimas que suponen el 50%. Los 50% de los títulos son iguales en todo el Estado. El otro 50% entra dentro de la autonomía de las comunidades autónomas. Y esto es así porque vosotros estáis probablemente acostumbrados, los certificados tenían validez estatal, de hecho, mantienen ese, porque el currículo de los certificados sigue manteniéndolo el Ministerio, ahora el de Educación, y es competencia del Ministerio de Educación. Mientras que los grados de IE, lo que podríamos llamar, que hay que intentar desterrarlo, dice aquí alguien que se entrecorta, no sé si se me oye bien. ¿Me oís bien vosotros, César? Sí, te has entrecortado 5 segundos, pero te vamos siguiendo. Vale, puede ser porque hablo muy deprisa o puede ser que mi wifi haya fallado un momentito. Perdonadme. Vale, gracias, Carlos. Bueno, entonces, ¿en dónde iba? Bueno, pues que esa integración se ha hecho hacia educación. Alguien me pregunta en el chat. Formación para el empleo, esto es que ahora ya no hay formación para el trabajo, esto ya es formación a lo largo de toda la vida, porque en la FP antiguamente llamada del sistema educativo reglada, ahora ya no son alumnos de 16, 18, 20, puede entrar un señor con 57, una señora con 59 o con la edad que sea. Hay que romper esto. La integración no hay, recordáis, los antiguos, veníamos de 3 subsistemas que pasaron a 2, veníamos de reglado ocupacional continua, formación para el empleo y FP, que a mí me daba la risa. Porque digo, ¿qué pasa? Que la FP del sistema educativo no es para el empleo, era formación para el paro. Entonces, le llamamos una para el empleo y a otra no. La tontería, ¿no? Y ahora es formación profesional, sin más, sin apellidos. Incluso hay que quitarle el apellido de dual prácticamente porque toda va a ser dual. Entonces ya, pues formación profesional equivale a dual con pequeñas matizaciones. Vale. 2 pinceladas rápidas de cosas interesantes. En esos artículos que desgranó César, acreditación de centros. Pues las administraciones educativas. Porque ahora, entonces, los centros del sistema educativo están acreditados para todo de oficio. Yo sé que esto en un decreto de flexibilización que salió hace unos años causó mucho revuelo, pero es entendible. Si yo estoy autorizado para dar un grado D que incluye los C, B y A, parece evidente que si estoy autorizado para dar el todo, esté autorizado para dar las partes. Me parece lógico. Ahora, si yo estoy autorizado para dar un grado C, que es una parte del D, yo tengo que garantizar que puedo dar todo el grado D. El que yo pueda dar una parte del grado D no me garantiza que pueda dar todo. En cuanto a requisitos de espacios, tal, que evidentemente vienen de la legislación educativa y por lo tanto van a trasladarse a las comunidades autónomas. Un punto que ha sido de mucha controversia es el del virtual. Porque incluso para las convocatorias de formación de certificados que estáis ahora algunos inmersos, incluida mi empresa, tenemos un problema. Porque la normativa dice, para la autorización de ofertas en modalidad semipresencial y virtual, hay que estar previamente autorizado en presencial. Y esto no va a cambiar. Podemos pegarnos todo lo que queramos. Podemos enfadarnos. Perdonadme, creo que estoy yendo a lo práctico y perdonad mi forma de hablar es un poco más coloquial. Yo no tengo un voz de locutor como César. Y esto, en lugar de pelearnos, hay que intentar buscar soluciones. Hay que intentar buscar soluciones. Porque incluso fijaros que la norma dice estar autorizado en presencial e impartirlo a la vez. Ahora ahí bien matiza unas excepciones, que es, vale, si no lo estás impartiendo, acredita fehacientemente, utiliza esta palabra, acredita fehacientemente que sigues teniendo los espacios o firma un convenio con un centro presencial que tenga los espacios. Porque otra cosa que tampoco va a cambiar en la modalidad que sea es que los exámenes van a ser siempre presenciales. Oye, pero la modalidad virtual, tal, exámenes siempre presenciales. Y aquí entran las comunidades autónomas que van a prohibir, la mayoría de ellas, que los exámenes presenciales sean en otra comunidad autónoma. Y te van a decir que solamente si tú estás impartiendo un online desde Madrid, tus chicos tienen que hacer los exámenes en Madrid. ¿Vale? Esto va a ser lo que va a ocurrir. De hecho, el decreto de Madrid que está en la cocina lo dice. Y lo va a decir Cataluña, que lo abrió, pero lo va a volver a cerrar. Y lo va a decir el País... Bueno, País Vasco no, porque no le gustan online. Y lo van a decir prácticamente todas las comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces... Luego, sobre los docentes, pues había unos requisitos de los docentes de la parte de formación para el empleo antigua y una parte de la formación actual. Bueno, pues esto va hacia educación. Entonces, en el artículo 168, que luego tenéis que leeros bien esto, pues ahí habla de los requisitos. Entonces, pues hay 3 posibilidades, que es tener la titulación con la formación pedagógica adecuada,
que puede ser, si provienes de educación, del máster, o este certificado que habilita para la formación de los grados A, B y C del sistema de formación profesional, que ya se llama así, este antiguo certificado de formación para el empleo, que ahora ya se llama certificado, habilitación para impartir grados A, B y C del sistema, ¿vale? Y una segunda posibilidad es un docente del sistema educativo está autorizado. Esto ha generado gran cabreo en los que no sois del sistema educativo, pero chicos, es lo que hay, no de más vueltas. Y una tercera posibilidad es una experiencia laboral de 4 años en las unidades de competencia que sean. Bien, si os parece, como hay 2 o 3 preguntas aquí que van ya, pues yo voy a entrar, porque ya he pasado mis 12 minutos, voy a entrar directamente a algunas de las que he dicho antes. Laura López ha preguntado que si la acreditación de competencia... Con permiso, Félix, ¿puedo hacerlo? Sí, ve contestando ya. Vale. Pues, estoy también leyéndola por si... Vale, pues Laura preguntaba que si el Real Decreto 86-2025, que se ha publicado el 12 de febrero, cambia la acreditación de competencias profesionales. La respuesta es no, porque es una cosa distinta. El Real Decreto 86-2025 es acreditación de competencias básicas, no acreditación de competencias profesionales. Es análogo. De la misma manera que alguien que no tiene las competencias profesionales reconocidas mediante el proceso de acreditación de competencias clave, como ha dicho muy bien César, puede acreditar su competencia profesional y ver qué unidades de competencia se le acreditan, qué formación le falta para el título, tal. Este otro Real Decreto lo que hace es acreditar competencias básicas para habilitar el acceso a las formaciones. Porque lo que se pretende es no poner las trabas de entrada, las trabas a la entrada, sino a la salida. Es decir, hay personas que sin una titulación, porque dejaron de trabajar, porque tal, y un perfil súper interesante, que son los migrantes, que vienen de otros países, no se les reconocen sus títulos, pero que tienen unas capacidades que les permite cursar con aprovechamiento la formación, se trata de facilitarles ese acceso. Y entonces se acreditan una serie de competencias básicas. Porque la ley dice que, por ejemplo, para los grados A y B no se requieren requisitos de entrada, de acceso. O sea, cualquiera puede hacer un grado A o un grado B, pero dice, las administraciones educativas comprobarán si las personas, y lo pueden hacer previamente, si las personas tienen las competencias básicas necesarias para poder aprovechar la formación. Por ejemplo, alguien que viene de fuera y no habla español no puede acceder a una formación porque no tiene esa competencia básica. Pues esas competencias básicas en 4 niveles y en 3 que son lingüística, matemática y digital, son las que el Real Decreto 86 desarrolla y estructura. Y dice también a qué dan acceso. Pero no, esto sí, porque esto me hicieron una entrevista en la radio cuando salió esto, no hagáis caso de todo lo que dice la prensa. Esto no es abrir a 10 millones de personas que sin título entren a la FP y nos cargamos la FP porque ahora ya cualquiera sabiendo solo contar hasta 999, como se ha dicho, va a poder entrar en FP. Esto es mentira. Esto flexibiliza. Y yo puse un ejemplo en la radio que creo que nos entiende a todos, porque me dijeron, pero esto discrimina a la gente que tenga un título. Digo, la misma discriminación que tiene el que haya gente que pueda acceder a la universidad por examen de mayores de 25 o de 45 años. Si te pones así, y nadie lo cuestiona. O sea, alguien sin título mayor de 25 y ahora mayor de 45 hace un examen y entra a la universidad. Nadie dice, oiga, esto es una discriminación con respecto al que tiene su bachillerato llevado. Pues no. Es más, cuando se dice que esto puede afectar a 10 millones de personas, no va a haber 10 millones de personas que quieran entrar a FP por esta vía. Solo aquellos que estén preparados y quieran, se les abre una puerta. Eso hay que entenderlo bien. Esto es lo de Laura. Alguien pregunta, ¿los requisitos han de ser iguales en grados C, D y E? No, cada título, por ejemplo, un grado C es una parte de un grado D. Entonces, si tú solo vas a dar un grado C, pues tendrás unos requerimientos de espacios, instalaciones y tal para ese grado. Si quieres dar el grado D, que tiene varios grados C probablemente y más cosas, tendrás que tener otros requisitos. Cada norma va a decir y cada título va a decir en su currículo básico cuáles son los requisitos de instalaciones y docentes para cada uno de ellos. ¿Vale? Carlos. Santiago, Carlos dice, sí, dime. Por ir un poquito por orden aquí. Vale. Manu Fernández ¿Sí? Pregunta que si se van a derogar todos los nuevos, o sea, si todos los grados C que existen van a ser derogados por los nuevos grados C.
Bueno, esto sí puedo comentar yo que por la última reunión que tuvimos con el Ministerio hace un par de semanas, ya nos confirmaron que no. Hay grados C actuales que serán derogados, hay otros grados C que no van a ser derogados y que, bueno, pues con el tiempo irán, lo que sí posiblemente los grados C que no sean derogados no se van a ir actualizando, con lo cual con el tiempo ya quedarán obsoletos y quedarán fuera de programación, ¿vale? Pero en principio no se tiene por qué derogar todos los grados C existentes hasta el momento. Sí hay grados que serán derogados cuando salgan los nuevos. Por ejemplo, hay un ejemplo claro que es cuando salga el nuevo grado C de docencia para la formación que se está planteando, pues derogará sin lugar a duda al anterior. Ese sí será un caso claro, ¿vale? Luego, por otro, por llevar un poco de orden, estaba Antonio Cano que me pregunta, en este caso a César, que cómo se está trabajando desde la COE para integrar con las especialidades en el mundo del trabajo y demás. Antonio, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta institucional es que se está trabajando eficientemente o tratando de funcionar desde, bueno, por la parte que me toque, que me siento en ambas mesas. Tratar de coordinar un poco lo que se defiende y hacia dónde se direccionan las actividades de una y de otra. Y la parte real es que COE está trabajando para integrar o para coordinar estas partes con muchísimo desgaste, con poca eficacia. De momento. Luego, Carlos. Perdón, Félix, a mí me gustaría dar respuesta a una pregunta que ha planteado Amaya por completar un poco lo que ha dicho Santiago. Dice, ¿cómo se integra la formación en el trabajo en este nuevo sistema de formación profesional? La idea que desde COE siempre hemos tenido en este nuevo planteamiento de la formación permanente a lo largo de la vida es que la formación en el trabajo, o sea, ¿cómo sería? La formación en el trabajo debería de ser aquella que se desarrollara de una forma muy rápida, muy inmediata, por cada necesidad nueva que se detecten entre los distintos órganos, cuando se desarrolle por las comisiones paritarias, por el sistema productivo de una empresa. Se me ocurre, Airbus está trabajando ahora mismo en el desarrollo de una formación muy específica de materiales plásticos y tal para su cadena de valor de proveedores. Ese título no existe en la formación profesional. No existe porque es algo como muy ad hoc, pero se están trabajando sobre nuevos materiales. La idea es que el Ministerio de Trabajo fuera capaz, a través del INCUAL o a través a través del Servicio Público de Empleo Estatal, de esa nueva necesidad, detectarla y en cuestión de un mes, 2 meses, ser capaces de ponerla en marcha. Eso daría respuesta a través de la formación en el trabajo a esa necesidad detectada y a lo largo de el tiempo que fuera necesario, estas nuevas formaciones se detectarían por educación que las regularizaría dentro del sistema de formación profesional. Esa sería la idea y ese debería de ser el verdadero integración que hay de todos los sistemas. Bien, una preguntita que puedo responder, luego está la de Cristina, que se la paso a Santiago, de Cristina Palacho. Carlos, te contesto, sí, o sea, es obligatorio que estés acreditado en forma presencial para que puedas tener la acreditación en teleformación. Eso es así por supuesto a nivel estatal y a nivel de autonomía no hay ninguna posibilidad. O sea, eso está clarísimo en el Real Decreto 659 y eso no lo van a cambiar ni lo van a modificar. Por lo tanto, sí o sí es sí. ¿Vale? Perdona, César. Justo antes de esa hay una de Gema que me dice sobre los requisitos de docentes e instalaciones que ha de ser igual en grados C, D y E. Y te las enseñanzas no son las mismas, no parece razonable. Vamos a ver, separemos docentes de instalaciones. Si me dices en cuanto a docentes, sí, porque ahora mismo, bueno, en los grados el grado es distinto. El grado E son cursos de especialización que son cosas muy concretas donde va a hacer falta gente muy formada en temas muy específicos. Entonces, los grados E, aunque están en arriba de la escala, son distintos porque
porque los grados E, los D no son parte de la E. O sea, los E son cursos de especialización. En grados superiores se llaman másteres profesionales. Son complementos formativos muy especializados. Inteligencia artificial, Big Data, bueno, cultivos celulares. Hay cosas, o sea, muy concretas y son duraciones más. Mientras que de A, B, C, D vamos incrementando en duración, los grados E no duran más que los E, no. Y no son parte de. O sea, el grado E en este sentido es en cuanto quizá a especialización mayor, pero no en cuanto a duración y que sean parte los grados D de los grados E. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Docentes tienen que ser igual? Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí está el problema de qué se les pedía en empleo, qué se les pide en educación y que no era lo mismo y que entonces ahora pues hay esa etapa. En cuanto a instalaciones, no, porque depende de qué quieras impartir. Entonces, no, si tú solo quieres dar un grado C, no es justo que te pidan lo mismo que alguien que va a dar un grado D que tiene más cosas. O sea, oye, yo tengo solo mi grado, o sea, los que venís de empleo y no os queréis acreditar para D y E, pues con lo que tenéis para A, B y C os vale. No necesitáis una cosa nueva para D y E. ¿Vale? Entonces, el que quiera pasar a D y E necesitará adaptarse a lo que educación diga para los centros del sistema, de ese registro que ha explicado antes César. ¿Vale? Y la de Cristina que me comentaba antes, dice, comentabas que una acumulación de grados C nunca va a suponer un grado D, pero es cierto que por poseer un grado C tienes acceso a un grado D de la misma familia profesional. Sí, o sea, de hecho, con un grado C que forme parte de una oferta de grado D, puedes acceder al grado D, ¿vale? O sea, si tú ya tienes un grado C de nivel 3, que forma parte de un grado D de nivel 3, puedes acceder con ese grado C al resto que te falta para completar el grado D. Entonces, ahí está también ese proceso de orientación profesional para decir, oye, ¿y a mí qué me falta para este título? Porque te pueden faltar módulos profesionales asociados a unidades de competencia que no estuvieran en tu grado C, ¿vale? Porque el grado D tiene más unidades de competencia. Y puede hablar estos módulos, perdonadme, hay una serie de módulos transversales obligatorios en los grados de inglés profesional, itinerario profesional para la empleabilidad 1, itinerario profesional para la empleabilidad 2, digitalización asociada al sector productivo y sostenibilidad asociada al sector productivo. Los 5 módulos transversales son obligatorios en todos los grados D, no están en los grados C. Con lo cual, si no puedes acreditarlos de alguna manera, los tienes que cursar para hacer el grado D. Por eso te decía que del grado C al grado D, por acumulación simple, no se llega. Y si además tu grado C no ha tenido formación en empresa, aunque ahora es obligatorio, pero imagínate que provienes de un anterior y por lo que fuera no tenías formación en empresa, necesitas hacer 80 horas de formación en empresa para poder obtener el grado. ¿Vale? Y siguiendo la última, ya te dejo a ti, Félix. Cuando dice, ¿se puede acreditar un centro para impartir todos los grados? Por supuesto. Los del sistema educativo están, o sea, los que tienen D y E están acreditados para ABC, los que solo tenéis A, B y C, con las condiciones que establezcan las administraciones competentes, os podéis acreditar. No es que sea compatible, es que es el modelo al que se va, que todo centro de FP pueda impartir toda oferta de formación profesional. Y me callo. Sí, bueno, luego está Irene, que nos dice que dónde tenemos que mirar los nuevos requisitos para ser docente de los grados A, B y C. Bueno, los requisitos viene el decreto 659 y más concretamente en la modificación, concretamente viene porque los requisitos del 659 de hecho fueron cambiados porque ahí estuvimos con llevamos casi un año de lucha y de pelea desde las organizaciones y se cambiaron en el Real Decreto 658. Ahí vienen todos los requisitos. 659 y en el Real Decreto 659 y 658 tiene todos los requisitos que tienen que cumplir los profesores. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Sí, por ejemplo, Noelia. Dice, si una persona accede a un grado B mediante la prueba de acceso a la formación en competencias lingüísticas, matemática digital, una vez finalizado un grado B, le daría acceso a un grado C de la misma manera. Sí, eso está en el Real Decreto, porque cuando dice las vías de acceso, dice, si tienes un grado, lo mismo que he dicho del C y el D, aplica al B y al D, al B y al C y al A y al B. Si tienes un grado B incluido, o sea, no de la misma familia profesional, sino incluido en, o sea, si yo tengo un grado B incluido en un grado C, puedo hacer ese grado C en el que está incluido el grado B. O sea, no es el concepto de la misma familia profesional, no, que esté ese grado B incluido en la oferta de ese grado C. Entonces sí que puedo acceder. Sí, perdonad un segundo, Félix. Había una pregunta antes de José Ángel Fraga.
que preguntaba si las especialidades del SEPE desaparecen. No, no desaparecen en ningún caso. Lo que está sucediendo es que se están modificando. Es decir, el fichero de especialidades del SEPE recogía formación para la que los centros tenían que estar inscritos, que era todo aquello que no fueran certificados de profesionalidad, y especialidades que llevaban una acreditación, que eran los certificados de profesionalidad antiguos. Con el reparto de competencias, los certificados de profesionalidad pasan al Ministerio de Educación, pero el resto de especialidades siguen vigentes. Vale, César. Santiago, tienes aquí a Paula Gallego. No sé si lees. Sí, la he leído y esto estaba pensando si lanzársela a César, pero ya que me nombras a mí, la contesto yo. Dice, ¿cómo se aterriza esto en las empresas? Paula, pues esto es parte de lo que ha dicho César antes, que es el kit de la cuestión. Dice, gente en la empresa apta para formar, pymes dispuestas a utilizar trabajadores, tiempo y recursos. Ojalá haya muchas, porque estamos encontrándonos con problemas para convencerlas de la bondad del sistema. Dice, los centros de formación sabemos formar y nos adaptaremos. En este me vas a permitir una pequeña precisión. Las empresas también se tienen que adaptar, pero aquí es lo que decía antes. Si desde los centros de formación no confiamos en que las empresas también tienen capacidad para formar y las empresas no confían en que los centros de formación tienen capacidad para formar, nos vamos a estar peleando y esto funciona. Y te pongo un ejemplo que a mí me ha pasado y que seguro que os ha pasado a todos, pero para ilustrar esto. Profesor de un instituto. ¿Cómo voy yo a mandar a mis alumnos a una empresa para que un tío que no tiene un máster como tengo yo forme a mis alumnos? Perdonadme que hable así. ¿Cómo voy a mandar? ¿Qué les va a enseñar ese? Trabajador de la empresa, 20 años utilizando esta máquina. Ese del instituto que no ha pisado esto en la vida y no sabe ni de qué color es la máquina, ¿qué les va a enseñar sobre esta máquina a sus alumnos? Pues si nos metemos en esa, todos tenemos. Entonces, está lo que dices tú ahí, hay que integrar, formar. Los profesores de los institutos pueden ayudar a los tutores de empresa a adquirir esas competencias pedagógicas y docentes y ayudarles a ver cómo se evalúa, cómo se ven con problemas de aprendizaje, cómo se trata tal. Y yo he dicho que hay que hacer una dual de profesores. Los profesores de los institutos hay que ir a las empresas. Porque un drama que tenemos en este país es que hay mucho profe de FP que no sabe de qué color es una empresa. Y yo, como lo he dicho públicamente en muchos foros y tengo una edad y me da igual, lo digo aquí. Profesor de formación profesional que no quiere tener relación con la empresa no sirve. Punto pelota. O sea, esto antes no, la FCT, que le caiga el marrón a alguien. Yo no, yo doy clase a mis alumnos y a la empresa que eche. Profesor de formación profesional que no tenga relación con la empresa no sirve. Y en este sistema no va a hacer que el sistema tenga éxito y el César ha levantado la mano y va a decir algo. Y perdonar es sin acritud, pero utilizando el modo Santi voy a ser muy claro a este respecto. ¿Vale? Como representante de las organizaciones empresariales de este país, toda aquella empresa que entienda que un estudiante de FP que entra en su empresa es un trabajador, que se vaya fuera del sistema. No es eso. No voy a entrar en discusiones ideológicas ni filosóficas. Un estudiante entrará a una empresa para formar junto con el centro educativo dentro del itinerario y se sentarán conjuntamente tutor del centro formativo y tutor de empresa que requiere tener un título que acredite sus competencias pedagógicas. Y si esto no se entiende y seguimos contraponiendo la formación que se hace en el centro de la formación que se hace en la empresa y el tutor que está en el centro y el tutor que está en la empresa, no vamos a poder implantar la FP dual. Y toda la FP es dual. Si no entramos en este nuevo sistema, los centros formativos tampoco estarán entrando en la FP dual. Y centro formativo que no entre en FP dual, disculpad, que se vaya fuera del sistema. Y remarcando esto, la FP dual significa que tú te coges un módulo profesional, bueno, se baja, es que no quiero entrar mucho a lo técnico, pero se baja a resultados de aprendizaje. Y tú te sientas con la empresa y repartes los resultados de aprendizaje. Esto lo voy a dar yo, esto lo vas a dar tú. Y eso requiere una labor de coordinación. Y si esto se puede hacer en todos los módulos profesionales, pues todos los profes que manden resultados de aprendizaje a la empresa tienen que estar necesariamente en contacto con la empresa. Necesariamente. Por acabar la pregunta que quedaba de Paula, formar a los tutores,
lo contempla la ley y hay iniciativas a través de las organizaciones empresariales, las cámaras y tal, en prácticamente todas las comunidades autónomas se está formando a los tutores de empresa. Compensarlos, esto es un tema que César puede decir más, estamos pidiendo incentivos a las empresas. Y esto está por desarrollar, desgraciadamente, pero hay que incentivar porque las empresas tienen que entrar a un modelo que a día de hoy les es desconocido y que les va a costar trabajo, hay que entenderlo también, y hay que incentivar de alguna manera, eso está claro. Sí, ¿vale? Es la petición clásica, te completo, Santi, la petición clásica que llevamos desde el año 2022, que se pone en marcha la Ley 3, y es, con las grandes empresas no se puede asumir el 1.300.000 trabajadores de la FP, más los que se sumen en la universidad dual. Con lo cual, o las pymes entran a este sistema o no va a ser un éxito. Y para que las pymes entren, tienen que tener incentivos. Se está trabajando en ello. De momento no hay nada blanco sobre negro. Estamos todavía con este tema encima de las mesas de diálogo social. Me he debido explicar para antes porque Mari Carmen Luzón vuelve a la pregunta de Carlos. Dice, he escuchado que la norma dice que el centro debe estar previamente acreditado en presencial e impartirlo, pero que debes acreditar fehacientemente que tienes convenio con un centro presencial. A ver, me he explicado mal. El tema es, acreditado en presencial, obligatorio, como ha dicho Félix antes también. Ahora, la norma dice, además de acreditado en presencial, impartirlo a la vez. Pero si no lo estás impartiendo, esto lo conseguí, perdonadme, pero esto es una cosa que negocié yo directamente con Clara, que relajara esto. Decir, vale, pero si no lo estás impartiendo, tienes dos posibilidades. Una, demostrar que sigues teniendo, esto parece una contradicción, porque si te has acreditado en presencial es porque tienes los espacios, pero luego la vida es muy rica en matices. Entonces, como no se fían, y a veces con razón, porque hay quien hace cosas, también vamos a negarlo, hay gente en el sistema que hace cosas. Entonces, te piden que demuestres que sigues teniendo esos espacios, aunque no los estés utilizando para dar el presencial, pero que los sigues teniendo. Esa es la primera opción. Y si no los tienes, que es un poco, desde mi punto de vista, un poco contradictorio, que te hayas acreditado en presencial y dejes de tener los espacios para dar presencial, pero la vida, repito, es rica en matices. Si ya no los tienes, entonces es cuando puedes decir, pero tengo firmado un convenio con este centro que imparte presencial y tiene los espacios en presencial, ¿vale? Creo que ahora me he explicado mejor que antes. Sí, y yo por ahondar aquí, yo te haría un caso un poco, porque el otro día también estuvimos con la consejería, concretamente una de las comunidades que ya ha creado normativa y está haciendo pues nuevas normativas y actualizando, actualizando no, sino adaptando a la comunidad el Real Decreto 659, concretamente en la comunidad de Andalucía, que en esos aspectos sí se ha ido bastante rápida. Y concretamente, Carmen, un claro ejemplo de lo que comentaba Santiago es que si tú tienes un centro, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, pues te van a exigir que esté acreditado en la ciudad de Sevilla, en tus aulas, donde tú tienes tu espacio físico. Y luego, si tú, por ejemplo, quieres dar formación en la ciudad de Málaga, pues ahí te va a permitir que tú tengas un acuerdo con un centro de Málaga que esté acreditado en esa misma especialidad y que se verifique que tiene la disponibilidad de esa estructura presencial para que tú puedas hacer pues la parte presencial que te pueda requerir el certificado de profesionalidad, como son los exámenes o algunos módulos que necesite presencialidad, ¿vale? De ahí, pues, que bueno, en parte, evidentemente tú en tus instalaciones en Sevilla o en cualquier ciudad donde estés físicamente tienes que estar acreditado y luego se te permite tener convenios con otros centros de otras provincias o incluso de la misma provincia, pero esos centros también tienen que estar acreditados, por supuesto, para impartir la formación que tú das. No sé cojo un par de ellas, ¿me dejas coger un par de ellas? Bueno, permíteme una cosa, porque ha pasado un poco desapercibido, pero me gustaría dejar clara una idea. Pregunta si existe, Amaya creo que era, si existía la posibilidad de que se consideraran las especialidades del SEPE microcredenciales. Sí o no, o todo lo contrario. Mi opinión es que no deberían de ser microcredenciales. Por una razón. Luego os explico por qué van las cosas por otro lado, pero mi opinión profesional es que las microcredenciales, y así las estamos trabajando desde la Unión Europea, tienen que reunir 3 características. La primera, que sea una necesidad que nace del sistema productivo.
No se diseña desde un centro de formación, desde un ministerio, desde un ayuntamiento, desde una comunidad. No, desde la empresa o desde una organización empresarial que dice, necesito esto porque no encuentro estos trabajadores. Desde ahí se diseña. Segundo requisito, formación corta. ¿Vale? Y tercer requisito importante, acreditable y portable. Si las especialidades formativas del SEPE son aquellas que no se acreditan, porque las que se acreditan están en el Ministerio de Educación, ¿tiene sentido que haya especialidades del SEPE que sean microcredenciales? Dejo la pregunta en el aire, pero como desde Europa están animando a que se pongan microcredenciales en marcha, todas las administraciones están subiendo al carro de querer crear microcredenciales. También el SEPE. No sé cómo terminará. Me permite, Félix, Enrique Villanueva dice que una acumulación de C se podría conseguir un E y pone un ejemplo. A ver, si todas las unidades de competencia del E están en grados C y las has adquirido, sí. Si no hay complementos formativos en el grado E que no estén en grados C, no. O sea, perdón, sí. O sea, si todos, y como dices tú ahí, en este que dices de comercio electrónico, si todas las unidades de competencia que están en el grado E se pueden adquirir por grados C, sí. Se me hace cuesta arriba porque entonces creo que hay un problema de diseño. Si un curso de especialización de grado E se puede adquirir solo por grados C, mal curso de especializaciones, ¿eh? Me da a mí la impresión, eso es mi opinión, porque no ese es el objetivo. Porque el curso de especialización es algo muy concreto, muy puntero, en cosas muy tal, que no debería estar a base de los grados anteriores. Pero si este es el caso que tú dices, a tu caso, la respuesta es sí. Veo aquí a una amiga, Laura Pérez Cano, la conozco hace muchos años, a pesar de su juventud, dice, ¿cuándo se comenzará a aplicar la normativa de grados A, B y C en Madrid? Es que no tenemos la estatal todavía. Y los grados A, B y C son competencia estatal, su diseño. Ahí no hay currículo autonómico. Lo que sí que están haciendo unas comunidades autónomas es, que lo ha comentado antes César, tú puedes diseñar tu propia formación, acreditarla con validez en tu comunidad autónoma y luego proponérsela al ministerio para que la incorpore al catálogo, ¿vale? Pero la normativa de grados A, B y C no la está aplicando nadie porque no existe todavía. No existe. Los C se están aplicando los antiguos certificados en cuanto no están derogados, pero de B y A, que es nuevo, esa fragmentación está en la cocina, pero aún no ha salido del horno. Entonces, no se puede aplicar hasta que no. ¿Hay comunidades autónomas que lo están aplicando? Sí, con los currículos de los grados C. Y algunos que están diseñando sus propios B y A, pero que solo tendrán validez autonómica. A no ser que los estén diseñando, como ya conocen los borradores, igual que los que van a tener validez nacional. Pero hasta que no salgan los nacionales, porque esto es competencia del ministerio, no van a poder hacerlo. Y Laura también dice, ¿se va a habilitar de alguna manera a los tutores de empresa? Se les está dando formación y aquí sí que se está intentando pedir una cierta homogeneidad, pero a día de hoy no la hay. Hay comunidades autónomas donde la formación es obligatoria para ser tutor de empresa, hay comunidades autónomas donde no hay formación, hay comunidades autónomas donde hay formación pero no es obligatoria. Entonces, aquí sí que es una de las partes donde se pretende que se homologue o se iguale lo más posible, pero esto no va a ser sencillo. Como tenemos aquí el caso de Pablo, que podemos aquí ver los tres. A ver, Pablo García pregunta que la ley habla de un requisito en educación que, bueno, de estar en edificio exento de uso exclusivo educativo, ¿vale? En algunas comunidades porque hay comunidades en las que sí se aplica. Y entonces comenta que si esto puede traer un riesgo para el sector porque a lo mejor muchos centros de grado C, los centros con FPE, pues están en edificios edificios que no son de uso exclusivo educativo, sino que hay distintos usos, ¿vale? Si vosotros, ¿cómo lo veis? Bueno, yo os digo la filosofía detrás de esto, ¿vale? Aquí yo veo dos cosas. Por una parte, lo que estamos peleando nosotros. Centros que ya existen, que cuando intentan hacer modificaciones que no les hagan una enmienda a la totalidad. Porque esto nos está pasando en centros educativos, que quieres tocar un poquito y dice, no, pues ahora te reviso otra vez todo el centro. Y todos sabemos que hay centros en sitios donde es imposible que cumplan las normativas porque es imposible. Y entonces ahí estamos trabajando con educación y en las comunidades autónomas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha conseguido que se ponga, que cuando se revisa una modificación solo se revise la modificación y no te vuelvan a revisar todo el centro porque entonces te lo cierran, ¿vale? Entonces,
Y sí que es cierto que en los nuevos centros, y esto es una apuesta personal de la antigua secretaria general de FP, mi amiga Clara, como hay una cierta desconfianza hacia el sector privado de que se montan academias y chiringuitos por todos lados, dijo, mira, o sea, y dijo textualmente, esto de tener un centro de formación en el primero izquierda de una casa de vecinos no me mola. Y entonces intenta que no sea así, por eso habla de que sea el uso, y eso César sabe más. Luego, los cachondos han hecho una excepción para los centros públicos, porque nos lo explican diciendo, hombre, es que tenemos espacios públicos muy grandes que tienen una parte de biblioteca, una parte de centro cultural y tienen una parte vacía que nos ceden para centro de FP y con la normativa no podríamos utilizarlo como centro de FP porque tiene que estar otro edificio. Entonces, hombre, en esos casos lo hemos excepcionado para que en ese macroedificio que todos conocéis, que los hay en todas las ciudades, macroedificios públicos, pues si hay un centro cultural, hay una biblioteca y hay un espacio que puede ser centro de FP, lo sea, y a estos les excepcionamos. Y le dije yo, ¿y a los privados? Dice, no, a los privados no. César. Seguimos intentando flexibilizar la norma de manera que recoja, que homogenice las normas de juego de los centros privados y los públicos. A veces lo conseguimos, pocas, otras no. Y este es un caso en el que tengo la sensación de que no lo vamos a conseguir. Porque lo que tienen sobre la mesa en el Ministerio de Educación, y esto, perdonadme, es que os protege también a vosotros, es las denuncias de un montón de cosas que no son centros formativos que operan como tal. Ese es el problema. Y luego, quiero retomar una de las preguntas anteriores, que yo creo que viene de un error de concepción o he entendido mal la pregunta. No recuerdo quién preguntaba... José Ángel, quizás. Bueno, preguntaba que cómo era posible que los requisitos de acceso a una especialidad formativa del SEPE fueran superiores a un título, un grado C, un grado E, un grado E. Pues claro, es que yo tengo la sensación que de repente estamos como estructurando la mente entre la FP es la formación guay y la formación de las especialidades formativas es la morralla. Pues es la misma distinción que se hacía antes entre bachilleres lo guay y el FP es la morralla. ¿Era cierto? Absolutamente no. Lo mismo pasa con las especialidades formativas del SEPE. Se me estaban ocurriendo especialidades formativas que hoy existen. Tanatoestética, soldadura submarina, ¿cómo era esta de arquitectura de corales? Todas las especialidades relacionadas con marina mercante, uso de grúas móviles, forja de calderería tradicional. ¿De verdad que esos no tienen requisitos de acceso que van más allá de los grados T y de los grados G? O sea, aprendamos cómo se distingue uno de otro, no acreditable, sin título, y acreditable, y no pongamos etiquetas de calidad que va en detrimento de nuestro propio sector. Sí. Félix, digo una cosa, por tiempo práctico, yo no tengo prisa, pero digo, no sé hasta qué hora, porque podemos estar aquí hasta las 5 de la tarde. Bueno, vamos a cortar esto a las 12:30, porque ya nos estamos alargando, pero bueno. Pues si alguien, porque hay preguntas muy interesantes que a lo mejor podemos luego contestar, pero por ejemplo, tengo aquí una, dice, de Rodrigo, dice, ¿cómo prevén que se va a solucionar la impartición de la dual en los certificados para evitar que tengamos que mandar a los alumnos a la formación en empresa, prácticas entre paréntesis, quítalo de prácticas, formación en empresa, al finalizar cada módulo? Pues esto sí que cada comunidad autónoma va a hacer de su capa un sayo. A día de hoy, por ejemplo, en las que ya, porque a 1 de enero los certificados tenían que pasar ya también a ser dual, porque la disposición transitoria decía que el 1 de enero todos a lo nuevo, muchas están haciendo precisamente para evitar esto que dice Rodrigo, diciendo no, por la formación al final. Pero aquí lo importante, y es lo que tenéis que entender desde los certificados, es que las prácticas que antes eran prácticas no eran un módulo, sino que ahora la formación en empresa coge parte de los módulos que decidáis que coja parte, con los porcentajes que César no ha querido entrar y lo ha hecho muy bien, y que todos conocéis de si hacéis en dual general o en dual intensiva, que todo el mundo de momento va a ir a dual general, ¿vale? Entonces, con los porcentajes de dual general, que es entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje. Entonces, tú decides de tu resultado de aprendizaje, que uniéndolo a otra pregunta, alguien dice, ¿son las capacidades tal? Los resultados de aprendizaje son las realizaciones profesionales, lo que tienen que saber hacer. Y luego están los criterios de evaluación, que son parte del resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es lo que tiene que saber hacer, ¿vale? Porque esto es importante también, porque a la empresa no podéis ir con el lenguaje de, oye, ¿y tú qué resultados de aprendizaje me vas a dar? No,
Tú vas a la empresa y le dices, ¿tú qué les puedes enseñar a mis alumnos? Y la empresa dice, mira, aquí pueden aprender esto, esto y esto. Y es tarea tuya, centro formativo, traducir esos resultados de aprendizaje. No me vayáis a las empresas con el lenguaje de resultados de aprendizaje que dirán que hasta mañana, Lucas. Que aquí no entráis. O sea, que por favor, ir a la empresa y decir, tú qué les puedes enseñar y es tarea tuya traducir eso a tu programación y dónde caen esos resultados de aprendizaje. Volviendo a lo de, a día de hoy, en la mayoría de ellas han tirado por la calle en medio porque hay falta de legislación todavía. Entonces han tirado por la calle en medio y han dicho, no, pues como antes, la fase de formación en empresa, como hacíais antes las prácticas, al final. ¿Qué problema están teniendo? Que dicen... Sí. Santiago, una cosita aquí quizá, y perdona que... Sí, no, por supuesto, tú sabes Rodrigo, más. No sé si Rodrigo en este caso es porque tiene centro en Andalucía. Sí es verdad que en Andalucía, cuando se ha estado legislando, obligaba a lo que comenta Rodrigo, que al finalizar cada módulo se hiciera la parte dual que correspondiese. Pero en este caso ya eso ha desaparecido, o sea, ha habido un cambio en la disposición y actualmente, pues en el caso de Andalucía, que estaba ya legislado así, sí es verdad que han modificado y han suavizado, han flexibilizado y permite que la dual se lleve al final. No sé si ahora mismo habrá alguna comunidad que exija esto. Es que el otro no tiene sentido, porque nadie te obliga a mandar a dual todos los módulos. O sea, esto es de entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje del total de la formación. Y tú decides, y si tienes sentido común, decidirás, oye, ¿qué es lo que la empresa puede dar mejor que el centro formativo? Porque, por ejemplo, en los grados D, tú podrías mandar el inglés a la empresa. Y dices, pero vamos a ver, o sea, voy a gastar ese 20% de resultados de aprendizaje que tengo para que mis alumnos aprendan algo guay que le enseñe a la empresa a que aprendan inglés en la empresa porque no se lo enseño yo en el centro formativo. Hombre, no. O sea, seamos sensatos. Entonces, no tiene sentido decir, no, después de cada módulo los mandas a empresa. O sea, ¿te obligan a dualizar todos los módulos? Absurdo completamente. Entonces tú, es más, podría darse, la limitación, hay dos limitaciones nada más. Una, no puedes hacer un módulo completo en la empresa. O sea, los módulos hay que compartirlos entre la empresa y el centro educativo o darlos todos en el centro educativo si no los mandas a empresa. Pero no puedes mandar un módulo completo a empresa ni más del 65% de horas del módulo. ¿Vale? Porque luego, y esto es otro melón, que podemos hacer otro webinar, como dice gente por ahí, porque luego la evaluación siempre es del centro educativo. Entonces tú no puedes mandar la formación a la empresa y cómo evalúas y tal. Entonces, siempre hay una parte de todos los módulos que tienen que estar en el centro educativo. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido, porque además... El problema está siendo que en este primer año de implantación, como hay inseguridad, incertidumbre, falta de legislación, pues hay comunidades autónomas que están coartando la flexibilidad del sistema, ¿vale? Por intentar ver por incapacidad de hacerlo funcionar mejor. O sea, yo no voy a decir por oposición, aunque alguna la hay, por oposición al sistema alguna la hay, a ver las haylas, como las meigas, y no es Galicia. Pero hay algunas que por decir, oye, mira, poner en marcha este sistema es complicado, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Pero eso tendrá que ir evolucionando. Pero al final, tener en cuenta, los que como estáis entrando todo en grados C, porque en el sistema educativo creo que se rueda un poquito mejor. Los grados C, tendréis que coger vuestras unidades, vuestros estándares de competencia, mirarlos, y los resultados de aprendizaje y decir, mira, estos tres a empresa, estos tres tal, y en función de eso diseñar la fase de formación en empresa. El problema de llevarlo todo al final, que me ha llegado de mis centros, sí que también hay que ajustarlo porque hay un problema, que es la evaluación. A ti se te va alguien a mitad de un certificado habiendo completado 2 módulos, pero esos módulos, porque la comunidad autónoma lo ha dicho, tienen fase de formación en empresa y no ha ido a la fase de formación en empresa, pues esos módulos no los tiene superados. Porque ahora, ¿para qué superar el módulo? Si el módulo tiene fase de formación en empresa, para superar el módulo hay que hacer la fase de formación en empresa. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar. Porque si no, si tú haces todo el módulo en el centro formativo, pero el papel dice que hay una parte que tienen que hacer en empresa. Si no va a empresa, aunque tú hayas hecho toda la parte del módulo en el centro, no se lo puedes certificar. Y eso es un problema. Vale, bueno, pues ya vamos a ir terminando de todas formas. Déjame una reflexión final, Félix, que me parece importante. Disculpadme, de verdad, disculpadme, pero es que como representante de COE y de las empresas españolas, quiero
quiero dejar claro una idea. Preguntaba Paula Gallego, entendedme, es que me habéis insultado al niño. Dejadme que me defienda simpáticamente. Paula decía, el problema de este sistema son las ganas que tenga el de la máquina ponerse a formar al estudiante. ¡Oh! Paula, el problema es las ganas que tenga ese profesor de sentarse a hablar con alguien de una empresa, o las ganas es el problema es las ganas que tenga un director a abrir ese día al centro. El problema, por Dios, superemos estas discusiones estúpidas. El nuevo sistema pretende, y es que me ha parecido, además de la bronquita tonta, Paula, me parece que introduces un tema de debate muy interesante. Lo que vienes a reflejar es que la PYME encuentra como pocos incentivos a formar a un trabajador. Error, está cogiendo un estudiante, no es un trabajador que no se va a quedar a trabajar y que se va a ir a la competencia. Exactamente. Ese es el cambio disruptivo que yo tengo que provocar en las empresas. ¿Vale? El cambio disruptivo es que tenemos que pasar de un sistema competitivo salvaje, donde yo lo que hago es formar el mejor talento para quedármelo y competir con mis competidores sectoriales, a un sistema de competencia colaborativa, donde todo el sector va a formar para todo el sector, porque lo que tenemos es que ser competitivos frente a lo que está ahí fuera. ¿Vale? Esa es la idea. Y por terminar, mi última palabra, ya no digo más. Bueno, primero darle las gracias a Luis María Aldasoro, que me dice que tengo más razón que un santo, no lo sé, que un santi sí, pero que un santo no. Y luego, al hilo de lo que ha dicho César, yo siempre acabo mis intervenciones, voy haciendo bolos por España, siempre acabo mis intervenciones diciendo lo mismo. Mira, ¿el sistema es complicado de poner en marcha? Sí. ¿El sistema puede fracasar? Sí. Pero que no sea por nosotros, que no sea porque cada uno de nosotros no ponemos de nuestra parte todo lo posible para que funcione. Lo que significa detectar los fallos del sistema para intentar mejorarlos, y para eso estamos César y nosotros y Félix, para que nos mandéis, y nosotros buscamos también las costuras del sistema para mejorarlo, pero no hacer una enmienda a la totalidad y decir esto no se puede poner en marcha. No, esto se puede poner en marcha si todos ponemos de nuestra parte. Eso es lo que os pido, compromiso por parte de todos para sacar esto adelante, para buscar lo que no funciona y ayudarnos entre todos a mejorarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, pues vamos a dar por finalizado. Desde luego podríamos estar aquí hasta el lunes, todo el fin de semana, pero es viernes, yo creo que son las 12:30. Llevamos hora y media de webinar. Normalmente nosotros siempre intentamos hacerlo en una hora o poco más. De todas formas, este tema pues de un debate bueno, está caliente en la calle. Vamos a ir recogiendo todas las preguntas que nos habéis hecho. Algunas, bueno, son repetitivas y evidentemente las mandaremos contestadas a todo el mundo, bien por parte de los ponentes que han estado hoy aquí con nosotros, y también algunas, y dentro de los ponentes o nosotros mismos de TCK, pues no podríamos contestarla porque, repito, la verdad es que estamos ahora comenzando, estamos andando con el Real Decreto, con el 659 y las modificaciones del 658, y evidentemente pues hay muchas cosas que se van cambiando y que se van adaptando y que van a veces pues modificándose sobre la marcha, dependiendo muchas veces de las comunidades. Si lo que es la concurrencia a la que hemos asistido pues al ministerio o a distintas comunidades, y puede haber distintas maneras o distintas apreciaciones en los artículos, ¿vale? Daros las gracias, Santiago, César, gracias por vuestra charla, por vuestra ponencia, a vosotros y por vuestra sabiduría en todo esto, y gracias por supuesto a todas las personas que habéis asistido, que hemos estado rozando casi las 300 personas, con lo cual bueno pues vemos que el interés que despierta el 659, como no podría ser de otra manera, pues es muy loable, y esperemos que haya sido esto pues algo que nos haya aclarado pues al menos algunas de las dudas que tenemos, que seguiremos teniendo dudas, y que imagino que en el transcurrir de este primer año 2025, donde desde el día 1 de enero pues ya se puso en marcha todo,
pues esperemos que cuando lleguemos al 31 de diciembre, pues tengamos al menos muchas más claras muchas cosas que hoy tenemos un poquito en duda. Sin más, pues vamos a cortar la conexión y una vez más repetiros las gracias tanto Santiago como César. Y un placer y gracias a vosotros. Gracias, Félix. Pues hasta luego y muchísimas gracias a todos y a todas. Adiós, buenos días a todos.